se me había pasado ese tema de que hoy era feriado. Y tampoco quería suspender, ¿verdad? Porque un día antes del examen es bueno darle un repaso, ¿verdad? A nuestra materia. Entonces, quiero iniciar, si es que pueden grabar esta clase de repaso, y si quieren anotar los temas, no hay inconveniente con eso. Como les dije ayer, yo solamente quiero tocar ya los temas principales, ¿verdad? Por así decirlo, de nuestra materia, ¿verdad? Entonces, si me permiten, voy a iniciar y terminamos rápido. Así también tienen tiempo, ¿verdad?, de darle una lectura más a nuestra materia antes del examen final. Bueno, como primer tema que vamos a hablar el día de hoy es sobre la criminalidad urbana y la criminalidad rural, ¿verdad? Como primer punto, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre una zona rural y una zona urbana, ¿verdad? Cuando se habla de una zona rural, ¿verdad? Se dice, ¿verdad?, que es un espacio amplio, ¿verdad?, dentro del cual podemos encontrar campo, cultivo, ¿verdad? Al igual, ¿verdad?, de áreas, ¿verdad?, que están dedicadas a la cría de animales, ¿verdad? O sea, es un espacio que se caracteriza por contar con muy pocos habitantes, ¿verdad?, en relación o en comparación a las ciudades, ¿verdad? En cambio, las zonas urbanas, ¿verdad?, son generalmente industrializadas, ¿verdad? Hay mucho bullicio y hay una amplia población, ¿verdad? De hecho, ¿verdad?, que las zonas urbanas pueden ser mucho más tentadoras, ¿verdad?, para los ladrones, ¿verdad? Se sabe que generalmente las zonas urbanas cuentan con una mayor cantidad de recursos económicos, ¿verdad?, de quienes viven, ¿verdad?, de los recursos que les proporciona sus cosechas. Entonces, ¿dónde se produce más robos? La gente que vive en el campo suele tener menos tolerancia, ¿verdad?, con la delincuencia, ¿verdad? En su mayoría, ellos protegen, ¿verdad?, personalmente sus propios recursos, ¿verdad? Las personas que viven en zonas rurales aprenden a defender sus derechos, ¿verdad?, sobre la propiedad. Cuando ellos, ¿verdad?, se sienten o son, ¿verdad?, violentados, ¿verdad? Lo que sirve de advertencia, por así decirlo, para todos aquellos que deseen cometer el mismo tipo de delito. Pero la vida ajetreada, ¿verdad?, de las zonas urbanas permite y ha permitido que muchos robos, ¿verdad?, muchas veces no se puedan detener a tiempo. Por lo que se incrementa en este caso en función, ¿verdad?, de la cantidad de residencias y el gran número, ¿verdad?, de problemas que con frecuencia, ¿verdad?, es parte de la vida de una ciudad. Es más difícil que un delincuente, o sea, es difícil que se le haga seguimiento a una persona que delinquió en una ciudad, ¿verdad?, que está repleta de transeúntes, ¿verdad? Y por supuesto que algunos autores realizaron varios análisis de esta situación, ¿verdad? A raíz, ¿verdad?, de esto se ha determinado que en las ciudades más pobladas se presenta por ende un mayor número, ¿verdad?, de robos en comparación, ¿verdad?, a las localidades
por ejemplo, ¿verdad? Las zonas rurales. ¿Y por qué se presentan más robos en una zona que en otra? ¿Por qué hay más robos en las zonas urbanas? En las ciudades, eh, cada vez son más las personas que tienen, por así decirlo, una mayor calidad de vida, ¿verdad? Por otro lado, ¿verdad? Algunos residentes piensan, ¿verdad?, que sus viviendas son seguras, ¿verdad? Y no se preocupan, eh, por ejemplo, por contratar los servicios de un sistema de protección, ¿verdad? Para evitar el ingreso de este tipo, ¿verdad? De amigos, ¿verdad? De lo ajeno. Entonces, en las ciudades, o en este caso, en las zonas urbanas, es donde se da más este tipo de delitos, ¿verdad? La criminalidad, entonces, en la zona rural es menos que en la urbana, ¿verdad? Pero también existen delitos que son típicos en las zonas rurales, por ejemplo, el abigeato, ¿verdad? Esos tipos de delitos es lo que más, ¿verdad?, abunda y es típico en las zonas rurales. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, profesora. Perfectamente, profe. Excelente. Bueno, siguiendo ahora en el mismo punto, estamos dentro de lo que serían los factores, ¿verdad?, sociales de la criminalidad. Y dentro de esta lección encontramos una teoría famosísima y una teoría que sí o sí van a encontrar en el examen, que es referente a la teoría de las ventanas rotas, ¿verdad? ¿Y qué dice? Sin duda, ¿verdad? Una ventana rota, si una ventana rota no se arregla pronto, enseguida todas van a acabar siendo destrozadas. ¿Y quién fue, por así decirlo, el que llevó a investigar o en realidad a hacer un experimento que lo derivó a esta teoría? Y fue Zimbardo, es el apellido, que es un psicólogo social eh, de una universidad en los Estados Unidos. Esta teoría, o sea, este experimento, él lo realizó allá por el año 1969, ¿verdad? Y es un interesante, ¿verdad?, experimento. Y se vino, ¿verdad?, a llamar la teoría de las ventanas rotas. ¿Y en qué consiste? El experimento consistía en abandonar un coche, ¿verdad?, en un deteriorado barrio, ¿verdad? En aquella época, pobre, peligroso, conflictivo, ¿verdad? Lleno de delincuentes, ¿verdad? Entonces, Zimbardo dejó el vehículo en ese barrio con sus placas, ¿verdad?, de matrícula arrancadas, ¿verdad?, con las puertas abiertas, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Sucedió que al cabo de tan solo 10 minutos, ¿verdad?, el coche empezó a ser desvalijado, ¿verdad? Tras 3 días, ¿verdad?, que quedó el vehículo en ese lugar, ya no quedaba absolutamente nada de valor en ese coche. Y a partir de ahí, ¿verdad?, a partir de ese momento, el coche fue destrozado prácticamente. Ese como primer eh, punto de este experimento. Este experimento tenía una segunda parte. ¿Y en qué consistía esa segunda parte? Consistía en abandonar otro vehículo, ¿verdad?, idéntico y en similares, ¿verdad?, condiciones, pero en este caso, ¿verdad?, en un barrio rico
en un barrio tranquilo, ¿verdad? Y sucedió que durante una semana no le pasó al vehículo nada. Una semana. ¿Qué hizo Simbardo? Decidió entonces intervenir. Tomó un martillo y golpeó algunas partes del vehículo, entre ellas las ventanas, ¿verdad? Rompió las ventanas y de ese modo, ¿verdad? El coche pasó a estar en un estado de abandono, ¿verdad? Un estado de maltrato. Y entonces ahí se confirmó, ¿verdad?, la hipótesis de Simbardo. ¿Qué ocurrió? A partir del momento en el que el coche se mostró en mal estado, los habitantes de ese barrio empezaron a robar lo que había dentro del vehículo con la misma velocidad que como lo hicieron los del barrio, ¿verdad? En el barrio peligroso, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice entonces con esto la teoría de las ventanas rotas? Si un edificio aparece una ventana rota y no se arregla enseguida, inmediatamente el resto, ¿verdad?, de las ventanas van a acabar siendo destrozadas, ¿verdad?, por los vándalos. ¿Por qué? Porque se está transmitiendo el mensaje de que acá o aquí nadie cuida esto. Esto está abandonado, ¿verdad? Ese es el mensaje, ¿verdad?, que da la teoría de las ventanas rotas. Se Profe, trata, podríamos decir que cuando la gente observa como un nivel de vulnerabilidad en determinada cosa, ya sea un edificio o un auto, es en ese momento entonces cuando se aprovechan para poder robar o delinquir sobre ese objeto. así mismo. Y se puede dar también en varios aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, en la impunidad, ¿verdad? Cuando se permite la impunidad, ¿verdad? Pueden ir todos, ¿verdad?, en saco. Ahora, si no se transmite el mensaje de que toda acción de respeto y cuidado hacia lo que tenemos y dejamos, ¿verdad?, que el deterioro, que el abandono o la resignación ganen la partida, entonces el desorden, el daño, el abuso, ¿verdad?, tendrán, ¿verdad?, que propagarse rápidamente, ¿verdad? Ese es el mensaje que da esta teoría. O sea, si queremos evitar todo eso, hay que arreglar las ventanas rotas cuanto antes. Pero eso se puede usar en diferentes formas, inclusive de nuestra vida, ¿verdad? Por ejemplo, si un árbitro, ahora que está con este tema del mundial, si el árbitro, por ejemplo, permite una pequeña falta, transgresión en el partido, lo más probable es que vayan apareciendo más y más, ¿verdad?, acciones violentas, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ese es el mensaje que da la teoría de las ventanas rotas. Y volviendo a nuestro tema, ¿verdad?, de la criminalidad. Esta teoría se basa en la premisa de que el crimen es el resultado, ¿verdad?, del desorden. El crimen es el resultado inevitable del desorden. En cualquier centro, o sea, el crimen en cualquier centro urbano era mayor, ¿verdad?, en las zonas donde prevalecía el descuido, la suciedad, ¿verdad?, el maltrato a los bienes públicos. Si una comunidad presenta signos de deterioro, ¿verdad?, y aparenta no importarle a nadie, va a mostrar entonces como consecuencia un aumento del crimen. Es eso en lo que se basa la teoría de las ventanas rotas. ¿Se entiende?
Sí, profe. Excelente. Esta teoría sí o sí va a salir en el examen. Así que es importante que manejen. O sea, no es difícil de entender. Otro de los temas también importantes, ¿verdad? Hablando ya de los delitos de las clases altas, eh, ¿cómo se lo llama, verdad? Delitos de cuello blanco. Esa también es una teoría que va, un momentito acá porque disculpen, se me abrió mi puerta. Bueno, estábamos hablando sobre los delitos de cuello blanco, ¿verdad? Un delito de cuello blanco generalmente es un tipo de fraude, ¿verdad? Un tipo de fraude que es cometido por profesionales eh, de negocios, ¿verdad? Del gobierno, ¿verdad? Desde el principio, ¿verdad? De los registros históricos, este tipo de delito es cometido por miembros eh, de todos los diferentes segmentos, ¿verdad? De la sociedad. En ellos incluye, por ejemplo, profesiones respetadas, poderosas, ¿verdad? Y de un estatus social alto, ¿verdad? Eh, Existen diferentes definiciones, ¿verdad? Del delito de cuello blanco, ¿verdad? Muchos expertos reconocen que el término de delito de cuello blanco describe delitos que no son violentos, ¿verdad? No son violentos, que son cometidos por empleados de negocios de alto nivel o del gobierno, pero no es un delito sin víctimas, ¿verdad? Es diferente al crimen callejero, ¿verdad? Es más difícil de entender, ¿verdad? E incluso a veces es difícil de reconocer, ¿verdad? Eh, con muchas más, que tienen muchas más víctimas y es más dañino, ¿verdad? Unos ejemplos comunes de delitos a que se refieren, ¿verdad? Los delitos de cuello blanco, por ejemplo, tenemos la evasión de impuestos, la corrupción, el soborno, ¿verdad? El lavado de dinero. En Paraguay, ¿verdad? Particularmente estos hechos punibles gozan, ¿verdad? De buena salud. Y la corrupción, ¿verdad? No es una sorpresa, no es algo nuevo, eh, no solo para nuestro país, en los países latinoamericanos, ¿verdad? Entonces, es un delito bastante conocido. Lo que normalmente suele salir en el examen es un concepto, ¿verdad? De delitos de cuello blanco. Y para diferenciar de los demás es que es un fraude que es cometido por profesionales del negocio y del gobierno, ¿verdad? Con eso ya van a saber diferenciar de los demás delitos. Entonces ese también es un tema importantísimo. La estructura psíquica, por ejemplo, de los delincuentes de cuello blanco, puede ser que son personas egocéntricas, narcisistas, ¿verdad? Hipócritas. Entonces, eh, eso podemos determinar, ¿verdad? Como estructura psíquica de un delincuente de cuello blanco. ¿Se entendió? Sí, profe. Voy a ir un poco más rápido. En la lección más importante ya
mis alumnos, ¿verdad? El turno tarde ya saben que es la lección 20. Esa es la lección que prácticamente va a ser la mitad del examen, en donde tocamos diferentes tipos de delincuentes, ¿verdad? Está, por ejemplo, el delincuente común, ¿verdad? La delincuencia común, ¿a qué se refiere? Se refiere a delitos de poca complejidad. Eso como primera característica, de poca complejidad, o sea, que no está constituido, ¿verdad? Que no está analizado, los cuales, ¿verdad? Pueden ser realizados por un individuo, ¿verdad? Cualquier individuo, sin ninguna preparación específica, ¿verdad? Para ello, sin ninguna estructura, ¿verdad? Muy detallada para ser, ¿verdad? Llevado a cabo. Entonces, como característica principal para determinar y para saber identificar a la delincuencia común es que son delitos, ¿verdad? De poca complejidad. En cuanto al perfil del delincuente común, suelen decir que es una persona egoísta. Egoísta porque muchas veces opera solo, ¿verdad? Por lo general, ¿verdad? Como les dije, no está especializado en un delito específico. Puede venir, ¿verdad? De un núcleo familiar problemático, ¿verdad? Por lo general conflictivo, desintegrado, ¿verdad? Con antecedentes delictivos. También pueden tener escaso grado de escolaridad, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Eso es lo que tienen que manejar para identificar, ¿verdad? El perfil del delincuente común. Otro tipo de delincuentes que habíamos estudiado en esta lección es el delincuente político. El delincuente político, ¿verdad? Es el que realiza actos que tienden a cambiar el ordenamiento político existente, ¿verdad? En un país. ¿Cómo? Mediante la eliminación, ¿verdad? Violenta de las personas que están, ¿verdad? A su cabeza, ¿verdad? Entonces, esos son los delincuentes políticos. Por ejemplo, las revoluciones, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las características de los delincuentes políticos? Normalmente es altruista o aparenta ser, ¿verdad? Altruista. Busca el bien común, ¿verdad? Organiza protesta, ¿verdad? Para mejorar el nivel de su comunidad, ¿verdad? Es considerado un peligro para los gobernantes y para la población, ¿verdad? En muchos casos. Comete delitos como les dije, revolución, magnicidio, etcétera, etcétera. Otra cosa también importante es la diferencia que existe con el político delincuente, que es diferente al delincuente político. El político delincuente, o sea, el político, puede cometer muchos delitos, ¿verdad?
muchos delitos por ser, ¿verdad?, quien es, por aprovecharse de su cargo, por ejemplo. Los casos. Profe, Sí, te escucho. un ejemplo podría ser la diferencia entre político y delincuente, es el que realiza un atentado, como vos decís, hacia un político o hacia el orden político, mientras el delincuente político es un político que realiza delitos a través del cargo el cual ocupa. Freddy, excelente. Esa es la diferencia entre el delincuente político y el político delincuente. Muy bien. El político puede cometer muchos delitos, ¿verdad? Todo lo que está, ¿verdad? Por ejemplo, en el Código Penal, dijimos, ¿verdad? Como un particular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él se aprovecha de su cargo, ¿verdad? Entonces, buenísima la acotación de Freddy. ¿Se entendió entonces la diferencia entre estos tipos de delincuentes? Muy bien. Luego está la multitud delincuente. Las multitudes, ¿verdad?, normalmente se juntan, ¿verdad?, sin forma. Y luego, ¿verdad?, van encontrando una cierta afinidad, ¿verdad?, una cierta pertenencia al grupo. Y es una chispa, ¿verdad?, puede ser en uno de los integrantes, ¿verdad?, de la misma, que puede llegar a producir o desencadenar acciones en multitud, ¿verdad?, para bien o para mal. Dijimos que sus actos son autónomos, o sea, nadie les dirige, ¿verdad? Son impredecibles. Entonces, el individuo, al separarse de esa multitud, vuelve a ser el mismo, ¿verdad?, el mismo ser racional, ¿verdad?, de antes. O sea, es un grupo de delincuentes que se reúnen por cualquier motivo. Pueden ser por de diversas circunstancias. Pero esa reunión no es con el fin de cometer delitos. Ya después, por ciertas circunstancias, ¿verdad?, esta multitud puede caer en lo referente a los hechos punibles. O sea, el azar los reúne. No importa el sexo, no importa la edad, no importa la religión. No existe una relación aparente, ¿verdad? No se reúnen por ese motivo. ¿Cuál es la diferencia con el delito colectivo? La multitud, ¿verdad?, obra como una especie de organismo aparte, ¿verdad? Tiene sus acciones, sus reacciones propias, que son ajenas y diferentes, ¿verdad?, a los de sus componentes. El delito se vuelve colectivo porque es una asociación de varias personas, y ahí la diferencia. Estas personas sí se reúnen con el fin de cometer delitos en común. En cambio, en la multitud no se reúnen con ese fin. La vida, el azar es los que los reúne. Y son las circunstancias ya después el que hace que estas personas o son esos actos, ¿verdad?, que pueden desencadenar a ciertas acciones. ¿Se entiende? Un claro ejemplo de multitud delincuente son las sectas, que vamos a dar más adelante, ¿verdad? Ese es un ejemplo clarísimo de multitud delincuente. ¿Se entendió? Muy diferente
muy diferente al delito colectivo. Ahí sí, esa asociación sí ya se reúnen con ese fin de cometer delitos en común. Así que prenda bien esa diferencia. Profe, un ejemplo podría ser que o sea, un delito común prácticamente hacen uso de la masa para cubrir sus fechorías, mientras que en el otro la masa es parte de la fechoría. Así mismo, excelente. Así es. Muy bien. Hay que aprender bien esa diferencia porque también suele salir en el examen como una pregunta. Entonces, al conocer bien la diferencia, ya van a saber responder. Muy diferente, ¿verdad? Lo que es la delincuencia, ¿verdad? Organizada. En donde es también, ¿verdad? Un grupo, pero ya hay una cierta estructura, ¿verdad? Y con miembros que se organizan para cometer, ¿verdad? Acciones delictivas, ¿verdad? A diferencia, ¿verdad? Del delincuente que actúa en solitario, por ejemplo, el delincuente común, estos individuos forman parte, ¿verdad? De una banda, ¿verdad? De delincuencia organizada, ¿verdad? Donde deben de responder, ¿verdad? A la estructura y cumplir, ¿verdad? De ese modo, una determinada función. Una de las características principales de la delincuencia organizada es que tiene un sistema, ¿verdad? Jerarquizado. Tiene contactos o tiene influencia gubernamental, ¿verdad? Incluso aportan a ciertas candidaturas electivas, ¿verdad? Tienen funcionarios dentro de las instituciones, la policía, la fiscalía, el poder judicial, etcétera, etcétera. En estos grupos podemos encontrar, por ejemplo, el narcotráfico, el tráfico de personas, el contrabando. Muchas veces la meta principal, ¿verdad? De estas organizaciones es ganar y mantener el control exclusivo sobre un mercado, ¿verdad? Delictivo particular, ¿verdad? Ya sea tráfico de drogas, puede ser también armas ilícitas. Entonces, la delincuencia organizada tiene prácticamente las mismas consecuencias para la persona, para la comunidad, para la sociedad que cualquier otro delito. Sin embargo, ¿verdad? El impacto de la delincuencia organizada puede ser mayor, ¿verdad? Y más corrosivo que el crimen individual. Esto, ¿verdad? Se debe muchas veces a los métodos usados por estas organizaciones para cumplir, ¿verdad? Sus objetivos y mantener su poder. Pero lo que yo quiero es que sepan diferenciar bien las características, ¿verdad? De la delincuencia organizada. Otro punto también importante es referente a los terroristas, también que se da en esta lección. ¿Qué es el terrorismo? El terrorismo es la dominación por el medio del terror, ¿verdad? El control, ¿verdad? Que se busca a partir de actos violentos que tiene como fin, ¿qué cosa? Infundir, ¿verdad? El miedo. Busca coaccionar, busca presionar a los gobiernos o a la sociedad también en general. ¿Para qué? Para imponer sus reclamos.
Profe, un ejemplo de terrorismo o más bien un caso de terrorismo podría ser lo que ellos quieren hacer es coaccionar, como decís, violentamente, no solamente a la clase social que serían los votantes, sino a los mismos políticos, siendo que les van a, o sea, no van a volver a ser reelectos si no son capaces de mantener un orden. Entonces fuerzan al orden político, que es el que toma las decisiones, o someterse a ello o alargar un conflicto donde el que sale perdiendo es la sociedad en sí. Excelente, por supuesto, por supuesto. Son personas, ¿verdad?, que están grupos, ¿verdad?, que están armados y que luchan supuestamente, ¿verdad?, contra el sistema, ¿verdad?, bajo eh, ideas, ¿verdad?, formados, ¿verdad?, por una supuesta lucha contra la corrupción, muchas veces puede ser, pero que eso después a la larga va desapareciendo esa causa eh, que la llevó, ¿verdad?, a su conformación. O sea, la violencia política del terrorismo ocupa un plano diferente, ¿verdad? Eh, por esa razón, ¿verdad?, hay que combatir el terrorismo. Y juzgar muchas veces a los terroristas es algo muy, muy difícil para un gobierno, ¿verdad? Un claro ejemplo de un país latinoamericano que vivió eso podría ser Colombia, que siendo que después de 20 años, casi 30 creo, de una lucha constante entre el ejército y ese grupo armado, al final tuvo que ceder hasta bancadas políticas y terminar, ¿cómo se llama? Eh, indultando a casi una enorme mayoría para deponer las armas. Así mismo. Es también un claro ejemplo. Y también podría ser un ejemplo el caso de Pablo Escobar, ¿verdad? De cómo él, con los cochebombas, él presionaba al gobierno y él prácticamente se creó una cárcel para él, ¿verdad? La catedral. La catedral, exactamente. Y él puso sus condiciones, ¿verdad? Se hizo él como él quería, usando, ¿verdad?, el miedo, infundiendo el miedo. Eso también es un ejemplo de terrorismo, porque el objetivo principal de los terroristas, que es sembrar el miedo, ese es el objetivo principal, ¿verdad? Una lucha supuesta contra un sistema político opresor, ¿verdad?, para la liberación de la nación muchas veces. Pero el objetivo es sembrar el miedo. Ese es el objetivo principal del terrorismo. Con que manejen las características y el concepto, excelente. Ya está bien. Como último punto también de esta lección, estuvimos dando también otros tipos de asociaciones para delinquir. Que eran tres, dijimos, ¿verdad? La pareja criminal, la banda criminal y la secta criminal. ¿Qué son las asociaciones para delinquir? Son grupos que se conforman, ¿verdad?, con el fin de realizar un acto criminal. La pareja criminal, la pareja delincuente, ¿verdad?, puede estar conformada por dos mujeres, por dos varones, puede estar conformada también por un hombre y por una mujer. Siempre es una pareja, o sea, son dos personas. La banda criminal, sí, ya es una asociación, de una organización de delincuentes, ¿verdad? Y su medio de acción siempre es, ¿verdad?, la violencia. Y la secta criminal también, ¿verdad?, es una asociación de personas, pero poseen ideas de vida
a lo mejor, ¿verdad?, opuestas a la sociedad, ¿verdad? Son organizaciones que muchas veces exhiben una devoción, una dedicación a una persona o a una idea, a una cosa, ¿verdad? Y que de ese modo ahora emplean, o sea, hay un adoctrinamiento, ¿verdad?, de técnicas de persuasión coercitiva, que es lo que se utiliza en estos tipos de grupos, ¿verdad? Se propicia la destrucción prácticamente de la personalidad de la persona, ¿verdad?, que se une a estos tipos de asociaciones, por así decirlo. Y es Pero un claro ejemplo de multitud delincuente. Sí, te escucho. creo que vos viste un ejemplo de justamente la pareja criminal, sería en el caso de los americanos Bonnie y Clyde, en la secta criminal, la de Charles Manson, y la organización criminal podría ser un ejemplo como los carteles tanto de Medellín o de Cali. Excelente, excelente. Eso está en las diapositivas. O sea, eso ya pueden darle una lectura ahí. Excelente. Pero yo lo que quiero que manejen en el examen son las características, las definiciones, las características, ¿verdad?, de estos tipos de asociaciones, ¿verdad? Eso habrá a modo de ejemplo, ¿verdad? Para que sea más didáctico. Pero sí van a poder encontrar eso en las diapositivas, los ejemplos que estuvimos dando sobre estas asociaciones, ¿verdad? Pero como les digo, lo que a mí más me interesaría que sepan es las características de cada uno, o sea, que sepan diferenciar de uno y del otro. ¿Se entiende? Sí, querida profesora. Excelente. Bueno, también lo que podría salir en el examen es lo referente a la psiquiatría criminal, ¿verdad? Normalmente es la definición, ¿verdad?, de lo que es la psiquiatría criminal, ¿verdad? Em, la psiquiatría criminal eh, implica, ¿verdad?, nociones eh, de médicos legales, ¿verdad?, donde un psiquiatra se transforma en un lenguaje aplicable, ¿verdad?, con el fin de colaborar, ¿verdad?, en las diferentes áreas jurídicas, ¿verdad?, ya sea penal, civil, ¿verdad?, respondiendo, ¿verdad?, cuestiones a la autoridad judicial, ¿verdad?, él siendo un médico psiquiatra. En, en el proceso penal, por ejemplo, se lo llama perito, ¿verdad? Y él, ¿qué es lo que hace? Emite un informe por escrito en el cual él establece la capacidad mental, ¿verdad?, de la persona evaluada. Lo que después, ¿verdad?, la autoridad competente va a poder considerar como un elemento en el proceso, ¿verdad?, para orientar su conducta jurídica. Eh, Eso creo que va a salir en lo que es la definición, nada más. En la segunda parte, o sea, en la última parte, creo que es elección 24, podría salir la definición de lo que es el sistema penal, ¿verdad? Eh, Eso también suele salir, ¿verdad? El sistema penal podríamos definir como un procedimiento, ¿verdad?, legal mediante el cual se imparte, ¿verdad?, la justicia. Y tiene, ¿verdad?, como finalidad la de esclarecer los hechos, proteger al inocente, sancionar al culpable, reparar, ¿verdad?, los daños causados por el delito, ¿verdad? O sea, es como un mecanismo de control, ¿verdad?,
con que cuenta, ¿verdad? El Estado para la protección de los bienes jurídicos, ¿verdad? De las personas. Eso como último tema. Pero lo que yo quiero que presten más atención es en la lección 20. Y también lo que vimos ayer, ¿verdad? Referente a las escuelas penales y la clasificación de los delincuentes, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda, consulta? Y con esto ya cerramos el repaso. Otro tema, aparte de esto, no va a salir en el examen. O sea, estos son temas que sí o sí se toca en un examen final. ¿Alguna duda, consulta? Estamos 22 personas. De mi parte, muy claro, profesora. Excelente. Bueno, como saben, ¿verdad? La criminología es una materia muy amplia, es larga, pero tampoco hay algo que está determinado. Se dieron cuenta que no pudimos responder esa gran pregunta que es ¿cuál es la causa principal de la criminalidad, ¿verdad? ¿Por qué una persona delinque? Toda la vida vamos a tener opiniones diferentes. Y es eso lo que le hace interesante a esta materia, ¿verdad? Y antes de terminar, ¿verdad? Quiero decirles unas cuantas cosas, ¿verdad? A este grupo. Primero, obviamente que estoy muy agradecida, ¿verdad? Con los profesores, con el doctor Carlos María, con el doctor Virgilio Benítez, ¿verdad? Por la oportunidad de volver a estar acá. Y tener esa oportunidad de conocerle a ustedes, excelentes alumnos y alumnas, ¿verdad? También, por supuesto, estoy muy agradecida con los delegados, ¿verdad? Qué importante que es este tema, el elegir al que va a representar a los compañeros, como se dice, los que están ahí todos los días viendo y viendo, ¿verdad? Lo mejor para todos ustedes. Entonces, estoy muy agradecida con todos, ¿verdad? Particularmente, este año yo sentí que tuve alumnos, alumnas más comprometidos, interesados, ¿verdad? Y créanme que los voy a recordar siempre, ¿verdad? Porque, como ya les había dicho, aprendí mucho. Les cuento que uno aprende más de este lado, el ser docente. Por eso les aliento también a ustedes el día de mañana que puedan abrazar también esta profesión porque ayuda mucho, por sobre todo al abogado. El abogado tiene que estudiar toda su vida. Y la mejor forma de aprender es enseñando. Entonces, yo les aliento a que continúen, a que no renuncien, no caigan, continúen. Ustedes están empezando recién, ¿verdad? Entonces, piensen siempre en esa satisfacción que le van a dar a sus familiares, a sus padres, a ustedes mismos, ¿verdad? Ustedes tienen que tener una motivación primeramente para continuar. Y cuando están así decaídos o cuando no están saliendo las cosas, piensen en esa, en esa motivación, ¿verdad? Y no hay nada mejor que terminar una carrera y llegar a ese último examen final de técnica jurídica y que tu familia te esté esperando afuera. Entonces, lo mejor que te puede pasar en la vida y solamente una vez ocurre. Así que aprovechen esta oportunidad que tienen ustedes de estar ahí. Y ya no tengo más nada que decir, más que gracias, ¿verdad?
mi querido turno tarde y también al turno noche, ¿verdad? Por acompañarnos estos 2 días. ¿Sí, Nayeli? Sí, profe, quería nada más también agradecerte a vos por darnos esta clase, especialmente el día de hoy, que es un feriado, y también por todas las clases de todo el semestre, obviamente. Muchas gracias, profe, por todo. Ya, como te dije, Nayeli, yo estoy a las órdenes. Yo sé que termina este semestre, pero yo siempre voy a estar acá. Si ustedes necesitan algo referente, ¿verdad?, a lo académico, digo, ¿verdad?, materiales, instrucciones, yo estoy aquí para servirles. No hay inconveniente con eso. Y ojalá que les pueda ver en algún momento en ese último examen de técnica jurídica. Ustedes son promoción 2024, ¿verdad? 27, profe. 27, estoy Ojalá, otro profesor. lado. Sí, me voy a recordar. Entonces, mucha fuerza, mucha fuerza. Y no decaigan. Mañana nuestro examen a las 2 de la tarde, selección múltiple, y es muy fácil. No hay nada de otro mundo. Profe, Sí, Ricardo, ¿cuántas preguntas van a hacer? van a ser 25 preguntas y cada una van a valer 2 puntos. Puntos. Así que Puso. les repito, es lo que les repito siempre, no se apuren en marcar, porque eso ocurrió con muchas personas. Yo sé que esas personas saben porque participan en clases, siempre están respondiendo bien, pero a la hora de marcar se apuran y marcan mal, porque siempre pues, hay esa palabra que cambia o esa cáscara de banana, como se dice, y caen. Pero muchas veces ustedes se apuran en responder, así que hay que hacerlo tranquilamente, como consejo nuevamente. Muchísimas gracias, profesora. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Gracias. Gracias a Gracias. usted. Hasta luego. Nos vemos entonces mañana en el examen final, ¿verdad? De forma virtual, como quedamos. Chao, profe, muchas gracias por todo. Chao, 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 Nayeli. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao, Miriam. Chao, chao. Chao, profesora. profe, Muchísimas gracias. muchísimas gracias Chao, por todo, Oliver. en serio. Gracias por todo. Excelente, Freddy. Muy bien. Chao, chao.